Vamos a estudiar este tema que, como ven en la pantalla, lo hemos titulado Superando la soledad. ¿Cómo podemos superar la soledad? ¿Quién no se ha sentido solo en este mundo? ¿Quién no ha tenido esos sentimientos de soledad? ¿Quién no ha estado en las noches o durante el día pensando, nadie me quiere, nadie se junta conmigo, ¿qué puedo hacer para poder tener mejores amigos aún, tener personas alrededor de mí, que podamos convivir, hablar, podamos soñar juntos, podamos hablar, podamos comunicarnos, podamos sentir ese calor y no estar solo, pues, no estar solo? Entonces, la palabra soledad viene del diccionario, ¿verdad? Cuando uno lo busca, uno se dará cuenta que la definición de la palabra soledad es una palabra muy triste, una palabra muy sola, una descripción donde no se siente el compañerismo, donde, como figuradamente decimos, uno se cae, no hay nadie que lo levante, no hay nadie que lo ayude, puesto que está solo, está solo. Entonces, ¿qué se puede hacer en este momento o en ese momento que nos sentimos solos? Que llegan los sentimientos aún de tristeza por la soledad. Muchos tienen este sentimiento de tristeza día tras día, otros es temporal, pero otros es permanente, ¿verdad? Año tras año, mes tras mes, o como les digo, día tras día. Nos vamos a dar cuenta al leer las Escrituras o al estudiar la Biblia, y creo que nos puede ayudar en eso, ¿verdad? Cuando nos sentimos solos, encontramos en la palabra de nuestro Dios ciertos personajes bíblicos que también se sintieron solos y que también pudieron encontrar o superar la soledad. No solamente se sentían solos, sino que podían o pudieron encontrar respuesta al problema, pudieron solucionar su problema. Entonces, si hoy nos sentimos así, o nos hemos sentido así, o nos vamos a sentir así, espero que este estudio pueda ayudarnos a poder enfrentar este sentimiento bíblicamente, poder superar la soledad. Y para eso vamos a estar viendo de todos los personajes o de muchas personas que encontramos en la Biblia que se sintieron solas. Vamos a hablar nada más de uno, y ese es de Pablo, el apóstol Pablo. En las Escrituras nos damos cuenta que el apóstol Pablo describe a varios predicadores como Tito, como Timoteo, a varias iglesias como la iglesia en Filipos, la iglesia de Cristo en Éfeso, la iglesia de Cristo en la región de Galacia. Entonces el apóstol Pablo andaba escribiendo cartas, pues era una de los propósitos del apóstol Pablo, ya que él recibía revelación de Dios y él tenía que escribirlo para que así las demás iglesias y las demás personas pudieran entenderlo. Entonces ahora tenemos estas escrituras, estas cartas, que se le conoce también como las epístolas o las cartas paulinas. Cuando nos damos cuenta de Timoteo y cómo el apóstol Pablo le escribe dos cartas a este evangelista joven, a este predicador joven llamado Timoteo, en la segunda carta y en el capítulo 4 nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol Pablo se sentía solo. Y para eso tenemos que leer entre líneas. Tenemos que ir, leer esta situación, ir y comprender el panorama que el apóstol Pablo, en el panorama en el cual él se encontraba, para poder determinar y entender su soledad. Como les digo, leer entre líneas. El apóstol Pablo se encontraba, vamos a ir ahí a segunda de Timoteo capítulo 4, y vamos a tener esta escritura ahí lista para cuando estemos leyendo los versículos podamos ir sin ningún problema y con más facilidad y más rapidez.
Segunda de Timoteo capítulo 4, y vamos a estar leyendo varios versículos de ese capítulo, del capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. En este momento, en esta carta, el apóstol Pablo se encontraba en una situación difícil. Y esa es la primera razón que creemos por la cual el apóstol Pablo se sentía solo. Por la ubicación. Donde se encontraba el apóstol Pablo. Y en este momento se encontraba en una cárcel, en una prisión. Cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo se encontraba preso, ¿sí? En un lugar triste, en un lugar frío, en un lugar oscuro, tenebroso, en el calabozo. Él se encontraba abajo de las calles de Roma. Se dice que en la cárcel donde él se encontraba era la cárcel mamertina. La cárcel mamertina. Les animo a que lo busquen ahí en Google más tarde, después o durante la semana, porque es una cárcel muy interesante. Cómo estaba ubicado de una forma muy secreta, y que nada más estaba un hoyo dando luz, y que se dice que por el hoyo lo bajaron al calabozo. Y esa era la cárcel en donde se encontraba el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe, a este joven predicador, esta carta de segunda de Timoteo. Obvio, estando en un lugar así, solo, frío, aún, ¿verdad? Oscuro y tenebroso, ¿quién no se va a sentir solo, verdad? También otra razón por la cual creo que el apóstol Pablo se sentía solo, no solamente por la ubicación donde se encontraba el apóstol Pablo, sino que también por la relación que tenía, o la relación previa que tenía con los cristianos. La relación previa que tenía aún con otras personas. Recuerden que el apóstol Pablo, aún por 20 años, él predicó, él viajó, él estuvo con amigos, con colaboradores, aún con enemigos, digámoslo, aquellos que le daban contra, debatían con él, discutían con él. Todo eso quiere decir que él estaba en contacto con personas, en compañía con otros cristianos que lo acompañaban en sus viajes misioneros. Y en este momento, como les digo, en donde se encontraba, realmente, pues sí, no había compañeros más que el soldado que lo estaba vigilando, los guardias que lo estaban vigilando, y como nos vamos a dar cuenta, pues Lucas también, que de vez en cuando le echaba sus vueltas, estando en ese lugar tan triste. Dice la Biblia ahí mismo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, pero fíjense, vamos a leer en el versículo 9, nos dice la palabra de Dios, dice: procura venir pronto a verme. Aquí él está hablando con Timoteo, acuérdense, él está escribiendo esta carta a Timoteo, le está diciendo: procura venir pronto a verme, a visitarme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Muy importante estas palabras, pero aquí nos damos cuenta, ¿quién está con él? Es Lucas. Lucas, el doctor, ¿verdad? Lucas, digamos, el médico, él estuvo cerca de Pablo, visitándolo, aún mandándole, llegándole, trayéndole encargos, y esto es una situación difícil donde se encontraba, puesto, como dice en el versículo 9, dice: procura venir pronto
a verme. La palabra procura quiere decir, haz todo lo posible. Haz todo lo posible. Ser diligente. ¿Se acuerdan la Biblia ahí cuando Pablo le dice a Timoteo, sé diligente en el estudio bíblico como obrero que no tiene de qué avergonzarse? Procura con diligencia, dice, procura con diligencia ser aprobado por Dios. Entonces la palabra diligencia o diligente, ¿verdad? Es lo que significa, la misma palabra griega aquí en el versículo 9 cuando dice procura, o sea, sé diligente. Haz todo lo que puedas para venir a verme. Que se sentía solo este hombre de Dios, se sentía en soledad, y por ende le está diciendo aquí a Timoteo que venga pronto. No solamente a él lo está pidiendo, sino también, como dice aquí, a Marcos. Lucas está con Pablo. Lucas, el médico. Lucas, el doctor. Hay varias teorías por qué está con él, pero una de ellas, obvio, es y se cree esto, ¿verdad? Muchos eruditos concluyen eso. En este momento, en la vida de Pablo, él tendría unos 70 años, cerca de 70 años de vida. Y él en este momento no está del todo, no está al 100 físicamente. Nos dice la palabra de nuestro Dios ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 24 al 27, todo lo que sufrió Pablo: tortura, amenazas, golpes, latigazos, todo lo que sufrió. Ahí vemos un resumen del sufrimiento físico, emocional de Pablo. Entonces, después de todo eso que le sucedió ahí en 2 de Corintios 11, lo que él escribió en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24 al 27, después de todo lo que sufrió, aparte, dejándolo en un calabozo, en una prisión oscura, tenebrosa, fría, que este hombre tiene dificultades físicas, tiene enfermedades. Es muy lógico pensar eso. Si uno tiene enfermedades, que anda afuera, que anda caminando, anda gozando, no está en la misma situación que el apóstol Pablo, se enferma. Imagínense ahora el apóstol Pablo en una situación difícil como en la que se encuentra. Entonces muy probablemente Lucas está con él para ayudarle. Otra razón creo yo que el apóstol Pablo se siente solo en este momento es por la época del año. ¿A poco no? Cuando llega el otoño, cuando se están cayendo las hojas de los árboles, cuando están cayendo las hojas, y luego después se siente el frío, y después ya entra el invierno, como que mentalmente, emocionalmente nos sentimos un poco melancólicos, ¿no? Nos sentimos con ese sentimiento de soledad. El apóstol Pablo también, ¿verdad? Ya pronto iba a ser invierno. Entonces podemos concluir que en el momento que él está escribiendo esta carta es otoño. Fíjense lo que dice ahí en el mismo capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Dice: procura venir antes del invierno. Ya le había dicho a Timoteo: procura venir, visítame. Pero ahora le está diciendo en el versículo 21: ven antes del invierno. Bien, sabemos que en ese tiempo y en esa época, cuando era invierno, era bien difícil ir, viajar, venir
Era aún más que difícil, peligroso. Peligroso estar viajando en esa época. Pablo sabía que su tiempo ya estaba listo por llegar, ya estaba pronto por llegar, ya estaba aún, dice en el versículo 6, ya estoy pronto para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo sabía que ya su tiempo estaba cerca. Entonces, la época del año, sabiendo aún lo que le esperaba en un futuro, también es razón para sentirse solo, para sentir esos sentimientos de soledad. Una de las cosas que nos puede ayudar a nosotros cuando nos sentimos como el apóstol Pablo se sintió, cuando nos sentimos solos, es hacer lo mismo que el apóstol Pablo hizo. ¿Cómo superó su soledad? ¿Cómo pudo manejar ese sentimiento de soledad? Bueno, vamos a estudiar, vamos a ver qué fue lo que él hizo para salir y superar ese sentimiento de soledad que de vez en cuando todos nosotros tenemos. Entonces, cuando vemos en la vida de Pablo en este momento, en este capítulo, 2 de Timoteo capítulo 4, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que él hizo, qué pidió para superar la soledad. Dice en el versículo 9, volvemos a decir, él dijo, procura venir pronto a verme. Y luego dice en el versículo 11, cuando dice, Lucas está conmigo, dice, toma o tráete a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces aquí pidió a dos personas el apóstol Pablo. Pidió, en otras palabras, compañía. Pidió que estuvieran con él Timoteo y aún Marcos. Es muy interesante la petición que Pablo le hizo a Timoteo que trajera a Marcos, porque Marcos anteriormente, cuando leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 15 y en el versículo 38, anteriormente, años atrás, Marcos era un estorbo para Pablo, ¿sí? Más que una ayuda, era un estorbo, era una carga que Pablo mismo no quería llevarlo a sus viajes misioneros. ¿Se acuerdan que Pablo andaba con Bernabé? Ese fue su primer acompañante, ese fue su primer equipo, ¿no? Pablo y Bernabé se iban a visitar a las iglesias, establecer iglesias. Y Marco, que era familiar de Bernabé, no se sabe si era el tío, hablando Bernabé, si era Bernabé el tío de Marco o si era el primo de Marco. Hay ciertas versiones ahí bíblicas que algunos lo ponen como Bernabé siendo el tío, otros lo ponen como Bernabé siendo el primo, porque la palabra griega para familiar es la misma palabra que se usa, no como acá en nuestro lenguaje en español que tenemos tío o tenemos primo. Sabemos que a un amigo también a veces se le dice, primo, ¿cómo estás? Sin que sea primo. Entonces ahí ven cómo muchas veces una palabra tiene diferentes significados. Entonces nos damos cuenta que Bernabé y Pablo eran un equipo. Marcos los acompañó en un viaje misionero, pero después Marcos dijo, no, yo me voy de aquí, yo me tengo que regresar. Los dejó, se apartó de ellos, los dejó y se regresó. Entonces, cuando vuelven a hacer otro viaje misionero, Pablo y Bernabé, pues Bernabé, obvio, le dice a Pablo, oye, yo quiero llevar a mi familiar, quiero llevarlo conmigo de nuevo. Pablo dice, no, esta vez no va con nosotros. Y tuvieron una discusión, dice la palabra de Dios que realmente discutieron por esa opinión y se dividieron, ¿verdad? Pablo se llevó a Silas, se llevó a otra persona
y Bernabé con su familiar se fueron a visitar las iglesias. Entonces ahí se vio que fue una división en paz, una división por opinión en paz. ¿Por qué digo que fue en paz? Porque después, aún mismo Pablo está pidiendo que venga Marcos. Ese mismo Marcos que se había apartado, ya después era útil en el ministerio. ¿Tenían comunión? Muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Entonces, es muy interesante cómo ahora el apóstol Pablo pide a Marcos que venga también junto con Timoteo. ¿Qué nos dice eso? Que cuando uno se siente solo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pedir compañía. Pedir compañía. No esperar que vengan a buscarnos, sino uno mismo pedir la compañía. Eso fue lo que Pablo hizo, pidió esta compañía. Yo sé que no es nada más cualquier compañía, no, obvio, uno decide quién y todo, pero aquí nos damos cuenta que para superar la soledad, si uno siente ese sentimiento de estar solo, nadie me quiere, es que muy probablemente a lo mejor no hemos permitido que estén con nosotros. Como Pablo en este momento pidió que estuvieran con él. Entonces nos damos cuenta que este es un ejemplo grandísimo, un muy buen ejemplo a seguir para poder nosotros también hacer lo mismo. Hay muchas personas, de hecho, que están en esta situación, que están solos. Entonces, si nosotros podemos decirles, aún invitarlos a ellos a nuestra vida, es ayudarles a ellos mientras nos estamos ayudando a nosotros mismos. Oye, eso es una gran bendición. Vamos a poder no solamente ayudarles, sino nos ayudamos superando la soledad, el sentimiento de soledad. Otra cosa que pidió Pablo para salir de la soledad, para superar este sentimiento, dice la palabra de Dios en el versículo 13, le dijo a Timoteo, cuando vengas, ¿verdad? Tráeme el capote, o la capa, o como hoy la conocemos, la chaqueta, la cobija que me pongo, que me cubre. Ese es un tipo de capote que él estaba pidiendo. Ese capote era muy importante para él. Esa chaqueta o esa cobertura era muy importante para él. Muy probablemente la usó en sus viajes misioneros. La usó, a lo mejor tenía muchos recuerdos. ¿Quién no tiene una chaqueta o algo así que le trae recuerdos, verdad? Entonces el apóstol Pablo pidió ese capote. Ahora, hay mucha teoría, hay muchas teorías por qué pidió el capote. Bueno, una de las razones por la cual pidió el capote fue para cobijarse, obvio. Para cobijarse, estar calientito cuando llegara el invierno. Recuerden que él estaba en una situación difícil, en la prisión, en el calabozo. Él estaba solo, él estaba con frío, y entonces pidió su abrigo, su capote. ¿Qué nos da a entender eso? Que cuando uno está con el sentimiento de soledad, no hay que hundirnos al grado de olvidarnos de comer, de olvidarnos de cuidarse uno mismo. Muchas veces es lo que sucede. Llegamos tenemos este sentimiento, tenemos el sentimiento de soledad y nos deprimimos de tal forma que nos olvidamos de nosotros mismos. Nos olvidamos comer, nos olvidamos atendernos. Pero aquí el apóstol Pablo, aún en su soledad, él mira por él mismo. Él pelea por su propia vida, no se deja morir. No se deja morir.
Entonces, esto es lo que nos puede también ayudar a superar la soledad, no dejándonos morir. Hay que alimentarnos bien. Procuremos cuidar de nuestra salud física, como lo hizo el apóstol Pablo. Otra razón que creemos que superó la soledad fue porque pidió los libros. Dice en el versículo 13, ahí mismo donde leíamos cuando pide el capote, dice: y tráeme los libros. Tráeme los libros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay aquellos que creemos que los libros no eran los libros espirituales o los libros del Antiguo Testamento, sino los libros de educación mental, educación, instrucción aún académica, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando era joven, él se educó, él era educado, él hablaba muy bien, tenía esa habilidad, él era muy educado académicamente, porque dice la palabra de nuestro Dios que él fue instruido por Gamaliel. Gamaliel fue uno de los rabís judíos muy elocuentes, era un maestro. Entonces, creemos que cuando él dice, tráeme los libros, él está pidiendo los libros de académicos, religiosos, pero académicos de los judíos. Por ejemplo, estoy más que seguro que Gamaliel, su profesor, escribía libros. Y entonces, él quería, o todavía, crecer en conocimiento, o mantener una mente fresca, saludable. Y es lo que recetan los doctores. Queremos combatir la demencia, queremos combatir el problema mental, entonces es importante leer los libros. Estudiantes, los niños, cuando van a la escuela, ¿qué es lo primero que le educan a los niños? ¿Qué les dicen las maestras? Lean libros. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una razón o una forma muy peculiar, especial, de que cuando uno lee, entiende y entonces se educa. Tiene una mente fresca. Y el apóstol Pablo, podemos darnos cuenta que él también quería leer libros y tener una mente fresca. Y es lo que nos puede ayudar también a nosotros a salir de la soledad, de ese sentimiento. Leer libros, eso es bueno. No nada más cualquier libro, tampoco, ¿verdad? Tenemos que escoger libros que nos ayuden en nuestra mente. Y por último, dijo Pablo, mayormente hablando de los libros, no solamente los libros académicos, sino los libros religiosos, los pergaminos, los libros que se les conocen como los pergaminos. ¿Cuáles eran los pergaminos? Simplemente eran aquellos libros inspirados por Dios, libros inspirados por Dios, que eran por revelación de nuestro Dios. Dice especialmente aquellos libros. Si algo conocemos de Pablo, si algo conocemos de él, es de que él tenía un gran conocimiento en el Antiguo Testamento. Él sabía y conocía el Antiguo Testamento. Entonces yo me imagino que probablemente le decía a Lucas, oye Lucas, léeme un poquito del Salmo tal. Léeme del Salmo 54, léeme del Salmo 56. Fíjense, el rey David, que fue uno de los que escribió la mayor parte de las cartas de los capítulos ahí de Salmos, el rey David también estaba en la cárcel como Pablo. También se encontraba bajo la opresión de los enemigos. Y él escribió el Salmo 56.